Buenas tardes. Mi grupo conformado por Lina, Iván y por mí vamos a exponer acerca del ensayo Impactos y restricciones del crédito rural en países en vía de desarrollo, escrito por mi compañera Lina Sarmiento. El trabajo es introducido por el siguiente dato. La Food and Agriculture Organization prevé que para el año 2050 factores como el aumento de la población, la migración campo-ciudad y el aumento del ingreso medio a nivel global generarán un aumento en la demanda de productos agrícolas tal que se requerirá un aumento del 70% de la producción respecto a lo que se producía en el año 2007 para suplir las necesidades de toda la humanidad. Eso significa una gran oportunidad para países en vía de desarrollo como Colombia. Sin embargo, hay factores que también significan un gran impedimento. El mal uso de las tierras es uno de ellos, y es particularmente fuerte aquí en Colombia. La Unidad de Planificación Rural Agropecuaria indica que en el país, de las 26 millones de hectáreas que se tienen para la actividad agropecuaria, solo se utilizan 6, es decir, alrededor del 25%. Dado lo anterior, la política pública debería centrarse en el sector agropecuario, y es por esto que este ensayo analiza los impactos del crédito en el desarrollo rural, utilizando una aproximación teórica empírica y basándose en los casos de distintos países, con lo cual se busca evidenciar homólogos en dichos países que puedan servir para el caso colombiano. Respecto a la evidencia empírica, se ha escrito suficiente literatura sobre el papel para establecer el importante papel que tienen las instituciones crediticias sobre el desarrollo del sector rural. En 2004, Yunus escribió sobre el caso del banco Grameen, en Bangladesh, una institución financiera apoyada con fondos públicos orientada a brindarle a personas en situación de vulnerabilidad recursos para poder cubrir sus necesidades básicas y mejorar su bienestar. En 2005, Burgess and Fund escribieron sobre cómo en la India, entre 1977 y 1990, la creación de una serie de instituciones financieras en sectores rurales tuvieron una fuerte incidencia en la reducción de la pobreza, conclusión que es respaldada por Bhandari y Kundu en 2014, en su estudio Structural Transformation of Rural Finance in India, donde se analizan los procesos de inclusión financiera de las comunidades rurales. Dado lo anterior, los autores explican que existe un dicho en la India que es así: el campesino indio nace en deuda, vive en deuda y muere en deuda. Esto debido a que los bancos recibieron fondos suficientes para poder ofrecerle a la gente del campo tasas de interés hasta 10% por debajo de las tasas ofrecidas en el resto del mercado, lo que trajo grandes oportunidades de crecimiento a sectores más pobres de la India y estimulando el resto de la economía por medio de efectos spillover. Habiendo terminado el análisis empírico, debemos analizar otros contextos y otros factores para tener en cuenta en ese análisis. Entonces, para empezar, eh, en nuestro sector de análisis, que es el sector agrícola, debemos de tener en cuenta que el sector agrícola depende mucho del clima y de las temporadas que hay en el país para poder cultivar. Entonces, esto hace que los precios de los productos agrícolas, manzanas, pepinos, etcétera, dependan mucho del clima del país. Entonces esto hace que a su vez que los ingresos de los agricultores, en este caso, dependan totalmente de la estacionalidad del país. Ahora bien, como sabemos, el sector financiero, para poder realizar algún tipo de crédito, depende mucho de la seguridad de estas inversiones. Entonces, pues en el sector agrícola, como bien sabemos, hay bastantes riesgos, entre ellos el cambio climático, la sazonalidad del clima, las plagas, entre otras muchas variables que en realidad pueden afectar bastante el pronóstico de si es rentable o no invertir en este sector. Como bien sabemos, el sector financiero y los bancos en el país y pues en países en desarrollo en general se niegan pues a realizar créditos para el sector agrícola, pues como se podría pues ver por encima. Esto podría afectar negativamente pues los ingresos y lo que posiblemente puedan cultivar los agricultores si no tienen bastante capital. Como mencionó Rea en su paper, hay otros factores que también afectan negativamente el acceso al crédito para el sector rural, entre estas las instituciones, que pues en el caso de Colombia pues no hay instituciones que garanticen el acceso a la tierra, o también se podría pues
adicionar los costos de transacción en que deben incurrir los campesinos, ya que pues como bien sabemos están dispersos en zonas rurales pues alejadas de las capitales o donde están las sedes de los bancos. Entonces pues eso afecta negativamente pues que los bancos puedan tener créditos para ese tipo de personas o el sector agrícola en general. Adicionalmente a esto, como mencionó Tapela en su artículo, pues en el caso de Argentina, los programas sociales que se realizan para pues, aumentar el acceso al crédito para el sector rural, tienen los problemas en que no están bien fundamentados, entonces pues al final terminan con pues morosidades o afectan pues las finanzas del Estado. Además, las inversiones en el sector rural a largo plazo, como evidenció Chaván, se dan principalmente en maquinaria y equipo, que pues como él menciona, tienen beneficios positivos para el sector agrícola, puesto pues que la tecnificación pues da como resultado mejores ganancias, puesto que se aumenta la productividad para el sector. Bien, continuando con lo que Iván mencionaba, pues la ausencia de mercados informales genera algunos incentivos pues que generan la creación de mercados de carácter informal. Estos mercados están caracterizados básicamente porque están en manos o los propietarios son básicamente grandes terratenientes que tienen pues condiciones monopolísticas, lo que les permite digamos que generar los préstamos con tasas de interés superiores a los niveles de usura legales en algunos países. Esto también refleja la falta de capacidades o capacitación financiera que tiene el sector rural en muchos países en vías de desarrollo, pues finalmente terminan aceptando estos préstamos con tasas de interés que en ocasiones son pues casi que imposibles de pagar o simplemente pues se abstienen de recibir financiación por el miedo pues a no poder pagarlas. Por otro lado, pues digamos que tratar de subsanar esto, pues los estados lo que han hecho es tratar de generar algunos sistemas de crédito rural formales. Pero pues estos sistemas de crédito, digamos que lo que han es generado como incentivos solo para los grandes productores que terminan realmente acaparando todos los recursos que se suponen que deberían estar pues también para los pequeños productores. Y bueno, otra medida que digamos se ha evaluado en muchos países es pues finalmente crear bancos especializados, es decir, bancos agrarios en el sector rural. Estos bancos son privados o pues pertenecientes al Estado y que se pretende que sean subsidiados. Esta medida pues ha sido fuertemente criticada por el Consenso de Washington, pues estos dicen que la apuesta de dinero y generación de créditos es mejor dejarla al libre mercado, pues digamos que los intereses individuales tanto de los prestatarios como de los prestamistas pues generarían un mayor número de créditos y harían que las tasas de interés pues sean significativamente menores. Bueno, concluyendo, podemos decir que los países en vías de desarrollo y sobre todo el sector agrícola tienen un gran potencial para ser generadores de riqueza, pues dadas sus grandes dotaciones iniciales. Dotaciones, pues que desafortunadamente, dadas las carencias monetarias, pues no son bien aprovechadas. Esto genera, digamos que la necesidad de que entre el Estado a intervenir generando pues créditos a nivel rural, con el fin pues de solventar y tratar de pues aprovechar todas estas posibilidades que tiene el sector rural. Pero pues por otro lado tenemos los inconvenientes que tiene este sector para ser sí, digamos que llamativo en el sector financiero. Entonces, en primer lugar, el sector rural es visto como más riesgoso en comparación relativamente al sector urbano, porque pues primero lo que generan los productos pues que realizan dependen en gran medida del ciclo climático y además digamos que en la mayoría de estos países en vías de desarrollo no se cuenta con el aparato productivo y tecnológico eficaz y suficiente que permita pues generar un mejor producto. Adicionalmente, pues dada la gran dispersión que hay entre los diferentes centros rurales y las malas vías de comunicación y carreteras que se presentan, pues se genera que los bancos tengan mayores costos
en cuanto a envío de documentación, papeleo y todo este tipo. Y finalmente, pues podemos decir que dado esto es necesario la intervención estatal, una intervención pues que sea eficiente y pues que permita subsanar los altos índices de desigualdad, sobre todo en la concentración de tierra y de riqueza que existe en las áreas rurales.